Rodolfo Galindo, el control glucémico en la enfermedad renal crónica. Después hablará el doctor Fernando Gómez Peralta, control glucémico en enfermedad cardiovascular de insuficiencia cardíaca. Después de un pequeño receso tendremos diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hepática con grasa. Lo que llamábamos antes el Fatty Liver Disease, ahora le hemos cambiado los nombres a un Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Y esta charla será dada por el doctor Antonio Pérez. Luego María José Picón, que es una especialista en diabetes y embarazo, nos hablará las nuevas recomendaciones de cómo manejar la diabetes en el embarazo y la tecnología, que por supuesto en esta enfermedad tan común que es la diabetes gestacional es de gran importancia. Terminaremos con un panel de discusión, unos comentarios y por supuesto de una vez los invitamos para que sigan con nosotros a finales de este año y el 2025, que la Universidad de Emory con Diabetes Education Trainer Academy está orgulloso de poder proporcionar educación a profesionales de salud. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos al curso de actualización en diabetes y tecnología. El día de hoy hablaremos de las nuevas recomendaciones de este año 2024 de la Asociación Americana de Diabetes acerca del manejo de la diabetes tipo 2. Yo soy Guillermo Umpierre, soy un profesor de medicina de la Universidad de Emory y para mí es un gran honor el ser el chairman de este curso de actualización que es proporcionado por la Academia de Diabetes de la Universidad de Emory. Esta diapositiva muestra posibles conflictos de interés. Y el objetivo de aprendizaje el día de hoy, la agenda, es revisar los algoritmos de la Asociación Americana de Diabetes en el tratamiento y revisar los factores más importantes en la aplicación de estos algoritmos. ¿Por qué razón hacemos diferentes recomendaciones? Y tratar de cubrir lo que llamamos nosotros un tratamiento individualizado de la diabetes. En los Estados Unidos actualmente tenemos 38 millones de personas con diabetes. Esto es el 11.6% de la población americana. Pero lo más importante que quisiera en esta diapositiva enseñar a ustedes es que en los últimos 20 años se ha más que el doble el número de personas con diabetes. Miren ustedes, a la mano izquierda, en 2004 teníamos 18 millones. Era el 6.3% de la población. 10 años después, el número aumentó a 29 millones, 9.3. 5 años después, 34 millones con el 10.5 de la población tenía el diagnóstico de diabetes. Y lamentablemente en noviembre del 2024, 11.6%, 38.4 millones de diabetes. Por supuesto, esto es una epidemia. Y no solamente es importante el número de personas con diabetes, como demuestra en la parte superior de esta diapositiva, pero en la parte de abajo es el número de personas con prediabetes. Y si sabemos que una persona con prediabetes tiene un 40-50% de chance de moverse al grupo de diabetes en los siguientes 5 años, el número es alarmante. En los Estados Unidos hay 98 millones de americanos que tienen prediabetes. Y lamentablemente es una enfermedad especialmente de minorías. Si ustedes ven aquí en la parte derecha, el porcentaje de personas caucásicas o blancas es 7%. Pero la mayoría, las minorías tienen
casi el doble. Y en los pacientes, en las personas que son nativos americanos, es más del doble la incidencia de diabetes. Pero no es solamente una enfermedad de los Estados Unidos. Todos sabemos que el mundo entero está sufriendo este tipo de epidemias. De acuerdo a la estadística de la International Diabetes Federation, el 2021 en su edición décima, la última que hay 537 millones de personas que tienen diabetes. Y se espera que el número aumenta casi a 650 millones para el 2030 y 750 millones para el 2045. Indudablemente es una epidemia. Y lo importante son las complicaciones, ¿no es verdad? Entonces, la retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en personas adultas. Una persona con diabetes tipo 1, después de 20 años de enfermedad, tiene el 99% de tener complicaciones en los ojos oculares y el 60% en las personas con diabetes tipo 2. Así también, diabetes es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y la necesidad por diálisis. El 44%, o sea, la mitad de las personas con diabetes después de 5 o 10 años tendrá un problema de nefropatía. Diabetes, neuropatía diabética, que es la causa fundamental de las úlceras y amputaciones. Así que la diabetes es la causa más frecuente de amputaciones. El 75% de las personas que tienen amputaciones en forma adulta no relacionadas con trauma tiene diabetes. Y finalmente, enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte cardiovascular entre 2 y 4 veces comparados con personas que no tienen diabetes. Indudablemente no solamente es importante el número y la cantidad de gente que tiene diabetes, pero las complicaciones. Y en el 2020, por lo menos en los Estados Unidos, hay más de casi 8 millones de hospitalizaciones. Sabemos que las personas con diabetes son admitidas al hospital mucho más frecuentes que las personas sin diabetes. Y la causa fundamental es enfermedad cardiovascular, enfermedad isquémica y infartos cerebrales. También amputaciones de las extremidades inferiores. En nuestro hospital nosotros tenemos 250 amputaciones por año, a pesar de que tenemos un servicio de podiatría sumamente activo. Hay casi 250.000 de admisiones por crisis hiperglicémicas y 50.000 por hipoglicemia, lo cual se traduce a un costo de casi 400 billones. Y la mayoría de estas son por las complicaciones. Diabetes es una enfermedad común que está en aumento, grandes complicaciones y sumamente costosa. Cuando hablamos del objetivo de tratamiento de la diabetes, y estas son las 6 pilares que yo considero que es lo más importante. Queremos aumentar y mejorar el control glucémico, reducir las complicaciones relacionadas con la hiperglicemia. A la mano derecha tenemos la protección cardiorrenal y eso es tal vez lo novedoso del tratamiento que tenemos en el tratamiento de la diabetes. Mejorar los factores cardiovasculares, no solamente en personas con diabetes, pero en personas con prediabetes. Las personas con prediabetes es una enfermedad cardiovascular porque el riesgo de enfermedades cardiovasculares en prediabetes es 2 a 3 veces mayor que una persona sin prediabetes. Y por supuesto, pues manejo del peso, la obesidad, la causa más frecuente y optimar en mejorar la calidad de vida. Vamos a revisar y comencemos con el objetivo de control glucémico. Las metas del tratamiento la basamos en la hemoglobina A1C y queremos que esto esté menor de 7 de acuerdo a la ADA. El ACE dice menor de 6.5. Pero el objetivo debe de ser individualizado. Primero considerar la edad, la duración de la enfermedad, la presencia de complicaciones, el riesgo de hipoglicemia y la motivación y el acceso que tenga cada paciente al tratamiento de la diabetes. Yo creo que esto debe de ser menos de 7 para la gran cantidad de personas con diabetes, pero un objetivo más relajado de 7 a 8 en personas que ya tienen complicaciones. Estas recomendaciones
vienen ya hace más de 20 años. Y aquí tenemos, y salieron primero por la diabetes tipo 1 en ese estudio que se llama DCCT o Diabetes Complication Control Trial. Y lo que nos dijeron en 1992 a 1998 es que un aumento de hemoglobina 1C está asociado con un aumento de complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía y microalbuminuria. A la misma época se presentó un estudio en diabetes tipo 2 que se llama UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Studies. Y lo que estamos viendo aquí es lo mismo, que un aumento de hemoglobina 1C está asociado con un aumento de complicaciones, especialmente enfermedad microvascular, y hubo una tendencia, pero no significativo, en un aumento de enfermedad del miocardio. Cuando uno ve el UKPDS, que una diferencia de un 1% a través del estudio aquí en rojo, el intenso versus control, el azul, una disminución de enfermedad microvascular, retinopatía, albuminuria y muerte súbita. El UKPDS publica que por cada 1% de disminución de hemoglobina 1C, siendo de 10 a 9, 9 a 8, 8 a 7, hubo un 21% de disminución de muerte, una disminución de casi un 40% de complicaciones microvasculares y una tendencia no significativa pero importante de infarto agudo del miocardio. Estos dos estudios, el DCCT y el UKPDS, establecieron la meta de 7 como el objetivo fundamental en el tratamiento de la diabetes. La causa número 1 de muerte de personas con diabetes tipo 2 es enfermedad cardiovascular. Y en el año 2008-2017 hubieron una serie de estudios tratando de mejorar el control glucémico estricto, menor de 7, menor de 6.7, y así a ver cuál es el efecto en enfermedad cardiovascular. Esos estudios fueron el ACCORD, más de 10.000 personas en los Estados Unidos, ADVANCE, más de 10.000 personas en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y el VADT, o el Estudio de Veteranos de Diabetes, con 3.000 personas en los Estados Unidos. El objetivo fue mejorar el control glucémico y cuál es el impacto en enfermedad cardiovascular. Lamentablemente, aquí ven el estudio Advance en la mano superior izquierda. No hubo diferencia, lo mismo en mano inferior derecha, el estudio veteranos. No hubo diferencia en enfermedad cardiovascular. Y lamentablemente aquí ven ustedes, a la mano derecha de ustedes, que el estudio del ACCORD, que llegó a tener un objetivo menor de 6.5 de hemoglobina 1C, hubo un aumento de mortalidad y complicaciones debido a la hipoglicemia. Nosotros tuvimos 180 pacientes en la Universidad de Emory en este estudio y vimos que lamentablemente no hubo mejoría, pero se publicó que hay un riesgo aumentado de complicaciones cardiovasculares. Entonces, es claro, por ejemplo, en este metaanálisis, que no hay una disminución de mortalidad, pero tampoco mejora el riesgo cardiovascular. Y lo que es claro que posiblemente la causa de complicaciones en mortalidad con el estudio, con un objetivo estricto, menor de 7, menor de 6.5, aumenta el riesgo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia por sí aumenta el riesgo de enfermedad o eventos cardiovasculares. Entonces tuvimos dos objetivos. A la mano izquierda ven la eficacia. En los estudios del DCCT, de las VEAS, que mejor control metabólico disminuye complicaciones microvasculares. No hay duda. Pero no mejoran los eventos cardiovasculares o macrovasculares. Y si tienes hipoglicemia, pues tienes un aumento de mortalidad. De aquí en el 2015, la Asociación Americana de Diabetes publica estas diapositivas que estoy seguro todos nosotros le hemos visto. Que tú tienes que decidir, nadie nos puede decir cuál es el objetivo de hemoglobina 1C, y esto debe ser dado por la presencia de hipoglicemia.
Si usas medicamentos que producen hipoglicemia, si tienes un paciente que ya tiene hipoglicemia, pues debe de ser menos estricto, posiblemente entre 7, 7,5 o 8. Si tienes un paciente que ya tiene complicaciones cardiovasculares renales, ya el tren dejó la estación. Posiblemente 7,5, 8. Lo que hay que hacer es mejorar el control metabólico en las personas que no tienen complicaciones, menores de 7, un joven. En las personas que ya tienen complicaciones, enfermedad cardiovascular, posiblemente entre 7 y 8. Entonces, de la eficacia nos fuimos a seguridad. Y ahora tenemos nueva evolución desde los últimos 5 años con la publicación de muchos estudios buscando protección cardiovascular y renal, que ahora tenemos que seleccionar las drogas. En el año 2024, las guías del algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes nos dice que, si bien es cierto, puedes utilizar la metformina, las sulfonilureas, pero si ya tienes enfermedad cardiovascular o renal, ahora tienes que utilizar los GLP-1 y los SGLT2. Entonces, uno puede tener un enfoque glucocéntrico. Bajar el azúcar es importantísimo, importantísimo. Ya lo demostramos con el DSCT, el UKPDS. Entonces, puedes utilizar todos los medicamentos. Pero ahora sabemos que hay un enfoque centrado en complicaciones. Y si tienes enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, deberías utilizar los LP1 o SGLT2. Y hablaremos algo también de los nuevos medicamentos que se llaman los agonistas de los receptores mineralocorticoides, que el finerenona, ha demostrado tener una mejoría de enfermedad renal crónica en personas con diabetes. Entonces, ¿cuándo se debe usar el enfoque glucocéntrico? Bajar el azúcar, bajar la hemoglobina 1C. Son en sujetos que tienen diabetes de corta evolución, que no tienen complicaciones cardiovasculares o renal. Esto es 70% de los pacientes con diabetes de menos de 10 años de duración. Lo que hay que hacer es bajar el nivel de hemoglobina 1C, evitando la hipoglicemia y el aumento de peso. Y la otra punto importante de las guías nos dicen que si tienes una hemoglobina 1C mayor de 7,5 o 8, debes de comenzar el tratamiento con 2 medicamentos. Entonces, hay 13 tipos de diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción para tratar a la diabetes. ¿Cuál es lo que debemos utilizar? Por muchos años, 50, 60 años, hemos utilizado la metformina. Actúa bien, bajo costo, no aumenta de peso, posiblemente tiene algo de protección cardiovascular y disminuye la hemoglobina C de 1 a 2%. Hemos también aprendido que los efectos gastrointestinales, náusea y vómitos son comunes, 30 a 40% de los pacientes. Así que debemos comenzar con dosis bajas, porque si comienza con 1 gramo 2 veces al día, seguro va a tener náusea y vómitos y el paciente no va a querer tomar este medicamento, que es la base fundamental del tratamiento glucocéntrico. También hemos aprendido que si tiene una tasa de filtración de glomérulo menor de 45, debes de utilizar media dosis entre 30 y 45. Y si la tasa de filtración es menor de 30, suspender la metformina debido al riesgo de acidosis láctica. Lamentablemente, la metformina no tiene protección renal o cardiovascular demostrada. Entonces, previene las complicaciones a largo tiempo, pero si alguien tiene ya una enfermedad cardiovascular o renal o factores de riesgo muy aumentados, la metformina no cambia el pronóstico. Las sulfonilureas, sé que todavía se utilizan en muchísimos países. En los Estados Unidos, el 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 está en unas sulfonilureas. Y actúa bien, disminuye la hemoglobina 1C igual que la metformina, actúa bien rápido, bajo costo, una vez al día. Pero lamentablemente, pues tiene el problema de hipoglicemia, que es vista en un 30% de los pacientes, especialmente si hay de larga evolución, si tienes enfermedad renal. Entonces hay que tener mucho cuidado y puede producir algo de aumento de peso. Tal vez lo que a mí más me preocupa es el uso de secretagogos cuando ya hay enfermedad renal o cardiovascular. Debido a que primero no hay una protección renal o cardiovascular demostrada. Y segundo,
si tiene hipoglucemia, aumenta el efecto en complicaciones cardiovasculares. Aquí, por ejemplo, ves el Carolina, ¿no es verdad? El riesgo de hipoglicemia utilizando la glimepiride versus la linagliptina es significativo. Si bien es cierto, no hubo un aumento de eventos cardiovasculares mayores, ya otros estudios nos han demostrado que la hipoglicemia es un enemigo grande en los pacientes con diabetes. Hace 10 años, el 30% de los pacientes estaban en inhibidores de los DPP-4. Actúa bien, casi no hay complicaciones ni eventos adversos. No hay hipoglicemia. Lo puedes utilizar en insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia renal. Pero lamentablemente es una disminución leve de hemoglobina 1C menor de un 1%. Y varios estudios han demostrado que no hay protección renal o cardiovascular demostrada. Entonces, baja el azúcar en poca cantidad, baja la hemoglobina no sé, en poca cantidad, sin mayor protección cardiovascular. En el año 2010, 1 de cada 3 personas con diabetes en los Estados Unidos estaba tratado con una tiazolidindiona. Actualmente, hubo 3 en el mercado. Actualmente solo tenemos la pioglitazona. Actúa muy bien. Disminuye la hemoglobina 1C igual que la metformina, 1 a 2%. No tiene hipoglicemia, bajo costo, una sola vez al día y puede tener algo de protección cardiovascular. Pero lamentablemente el número de complicaciones, especialmente el aumento de peso, que la mayor cantidad de personas gana entre 2 y 4 kilos. Lo cual, por supuesto, si el 80% de mis pacientes son obesos, pues nadie va a querer ganar más 2 o 4 kilos adicionales. El inicio de acción es lento y tienes que esperar hasta 12 semanas, o sea, 2 o 3 meses, ver el efecto más eficaz. Aumento de retención de fluido, insuficiencia cardíaca y osteopenia. Y no está claro cuál es la protección renal o cardiovascular en los estudios randomizados. Aquí a la mano izquierda está un estudio que fue hecho ya hace más de 20 años que se llama PROACTIVE. Y ves el efecto de pioglitazonas en efectos cardiovasculares mayores, infarto agudo del miocardio, muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular y necesidad de bypass. Y ves que, comparados con placebo, la pioglitazona fue significativo. Pero a la mano derecha tienes el riesgo clínico importante. En la parte superior es el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y ves que aumenta el riesgo aproximadamente dos veces. Y en la parte inferior es el riesgo de fracturas, especialmente en mujeres postmenopáusicas. Entonces, si puede ser que la tiazolidindiona o pioglitazona tiene un efecto beneficioso, así también los efectos indeseables hacen que menos del 5% de las personas en los Estados Unidos, a pesar de que es genérico, $5 al mes, no lo usemos mucho. Había mencionado que las recomendaciones son que si tienes una hemoglobina 1C mayor de 7.5 o 8, debes de considerar el uso de 2 medicamentos de inicio, combinación de medicamentos, porque hay más de 10 estudios que han demostrado que la combinación temprana, en este estudio que se llama Verify, que era metformina con un DPP-4 versus metformina solo, ves que la metformina con DPP-4 tiene un mejor control metabólico a larga evolución. Si utilizas un medicamento, esto de treat to fail, tratar a falla, ¿no es verdad? Comienzas con un medicamento, falla, le das otro medicamento, falla, le das, no hace sentido. Y queremos que los médicos usen combinación de medicamentos tempranos para el tratamiento de las personas con diabetes tipo 2. El estudio GRADE, que fue publicado hace un año atrás, tú vas a ver que hubo 5.000 personas del estudio del Instituto Nacional de Salud, en personas que estaban con metformina, tenían una hemoglobina no sé, de 6.8 y 8.5. Y tratar de establecer cuál es el segundo medicamento después de la metformina. Y aquí vemos que hubo el glimepiride, una sulfonilurea, un DPP-4 sitagliptina, LP1 liraglutida y insulina. No hubo SGLT2 porque este estudio fue hecho
en los años 2015-2017 comenzaron los estudios, fue 5 años de evolución. Y los SGLT2 a esa época no estaban en boga como están en el momento actual. Pero si tú te preguntas, ¿cuál es la mejor combinación? Bueno, respecto al control metabólico ves que funciona, pero lamentablemente todos fallan con aumento del tiempo. A la mano derecha tenemos una disminución de hemoglobina 1C. No hubo mucha diferencia, el liraglutide y las sulfonilureas comienzan más rápido que los otros, pero después de 5 años, 4 o 5 años de evolución, no hubo mucha diferencia. Entonces, combinación de medicamentos es importante. Y aquí ves las complicaciones microvasculares. Si ustedes se recuerdan, el DSST y el UKPDS nos decían que el aumento, una disminución de hemoglobina no C disminuye el riesgo de complicaciones. Y lo mismo fue demostrado en este estudio GREAT. Aquí ves a la mano izquierda el aumento de albuminuria, no hubo diferencia, insuficiencia renal y neuropatía periférica, no hubo diferencia. ¿Por qué razón? Porque las complicaciones microvasculares son relacionadas con la glucemia. Y si tú bajas el azúcar de la misma manera en todos, pues tienes un efecto protector de enfermedad microvascular. Pero lo que hemos demostrado y lo que le presenté anteriormente en los estudios de la CORE, del ADVANCE, del VADT, en efectos cardiovasculares sí hay diferencia. Y aquí si ves el MACE, Major Adverse Cardiovascular Events, en el centro de esta diapositiva, infarto agudo de miocardio, muerte cardiovascular y infartos cerebrales, hay una disminución mayor con la liraglutida o el GLP-1. No hubo diferencia entre la citalina, glimepirida o glargina. Cualquier muerte cardiovascular fue disminuida con el uso de GLP-1. No hay estudios, lamentablemente, en con SGLT2, pero sí hemos tenido otros estudios que se los presentaré en un minuto. Entonces, si tienes más de 7.5 o tienes más de 8%, pues debe de considerar el riesgo cardiovascular. Si es glucocéntrico, da igual cuál uses, pero si hay enfermedad cardiovascular existente, múltiples factores de riesgo, debes de considerar el uso de SGLT2 o GLP-1 o enfermedad renal crónica, como habíamos dicho anteriormente. Hay que tener un enfoque centrado en complicaciones y seleccionar el agente de acuerdo al paciente que tienes en tu oficina. En los últimos 15 años se ha publicado casi 30 estudios diferentes para ver el efecto cardiovascular y protección renal. La FDA nos dijo, después de una serie de estudios con las pioglitazones y rosiglitazonas, que todos los agentes que salen al mercado deben tener estos estudios de protección cardiovascular. Y si quiero resumir, lo que hemos aprendido es que los inhibidores de SGLT2 pues tienen un efecto protector cardiovascular e insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y tiene protección renal. No tiene tan buen efecto en pérdida de peso en la hemoglobina 1C. Y si vas a la mano derecha en los GLP-1, los receptores agonistas, tiene eficiencia mayor de hemoglobina 1C, bajo de peso y tiene protección cardiovascular y renal. Veamos los estudios en mayor detalle. Comencemos con los SGLT2. Como dije, no es tan potente en disminución de hemoglobina 1C. Baja la hemoglobina 1C entre 0,5 y 0,9%, menos de un 1%. Entonces, si tienes un paciente con hemoglobina 1C de 10, el uso de SGLT2 posiblemente baja menos de un 1%. Y está asociado con pérdida de peso. Pero la pérdida de peso es levemente menor, aproximadamente 1 a 3 kilogramos. Pero baja el azúcar, baja de peso. Pero el gran empuje que hemos visto en los últimos años en el uso del tratamiento de la diabetes, ese es el uso de SGLT2 como predicción cardiovascular. Esta diapositiva muestra 3 estudios con EMPA, y dapaglifloxacina, que el uso de SGLT2 disminuye el riesgo de MACE, Major Adverse Cardiovascular Events, infarto agudo del miocardio, muerte cardiovascular y stroke,
en aproximadamente un 10 a 15%. Y me- ma- la- la- las publicaciones en insuficiencia cardíaca son dramáticas. El uso de SGLT2, no importa cuál agente tú estás utilizando, disminuye el riesgo de admisión al hospital en un 30 a 40%. Y no importa si tienes una función del ventrículo de bajo gasto o de gasto preservado, disminuye el riesgo de admisión en un 30 a 40%. En un metaanálisis reciente, ustedes van a ver aquí que la inhibición que los inhibidores de SGLT2 en insuficiencia cardíaca disminuye en un grupo en un 25%. Y en pacientes, y esto se ve en pacientes que tienen diabetes y sin diabetes. Esto ha hecho que la FDA en los Estados Unidos sugiera o indique, tiene una indicación el uso de SGLT2 en insuficiencia cardíaca en pacientes con y sin diabetes que tienen gasto preservado o gasto disminuido. Aquí tú ves en Emperor, que tiene en Preserve Ejection Fraction, fracción de eyección, una disminución de 21%. Y el otro, muerte cardiovascular, en un 18%. Entonces, SGLT2 se debe utilizar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, con o con bajo gasto o gasto preservado. Disminuye el MACE significativamente. La hospitalización por insuficiencia cardíaca disminuye en un 30 a 40%. La mortalidad, una disminución de un 30% con el uso de EMPA. Y, por supuesto, una disminución de la progresión renal. Una pregunta que la hacemos todos los días, especialmente los que hacemos vida en el hospital, es ¿cuándo comienzas en insuficiencia cardíaca? ¿Cuándo comienzas a utilizar un SGLT2? ¿Es cuando el paciente se va a la casa o todavía está en el hospital? Pero ya tenemos datos en este estudio piloto solamente de 80 pacientes, que vas a ver aquí en la mano derecha que una disminución de empeoramiento en insuficiencia cardíaca, una disminución de readmisión. Mira a la mano derecha aquí una combinación de muerte después de ser dado de alta y disminución de admisión al hospital. Este estudio sugeriría que el paciente debe estar en un SGLT2 al final o inmediatamente después de ser dado de alta. Otro estudio que fue publicado recientemente, este viene de Alemania, que nuevamente el uso de SGLT2, en este caso EMPA, disminuyó la readmisión, disminuyó la muerte cardiovascular, disminuyó la frecuencia de insuficiencia cardíaca y el reingreso al hospital. Entonces, parece ser que SGLT2, por supuesto, se debe utilizar cuando el paciente está listo o se ha ido a la casa. Pero el estudio solo que es una combinación de un SGLT1 SGLT2. Se utilizó en los pacientes que estaban en el hospital, cuando estaban hemodinámicamente estables o al ser dado de alta dentro de 1 a 3 días después de salir del hospital. Y disminuyó la muerte cardiovascular y el reingreso por insuficiencia cardíaca en un 30%. La sotagliflozin está siendo considerada por por la FDA, igual que los otros SGLT2, en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Lo que sí está claro con el estudio de Liver de 6.000 pacientes es que si el paciente se va a la casa con un SGLT2 o sin SGLT2, hay una disminución, el uso de SGLT2 en un 30%, el reingreso, muerte cardiovascular y toda muerte de cualquier causa. Indudablemente lo más dramático es la disminución del reingreso. Entonces, toda persona que tiene insuficiencia cardíaca debe de estar considerado para un tratamiento con un SGLT2. Y la Asociación Americana de Corazón y el American College of Cardiology, antes teníamos estos tres pilares: el ARNI, que es el receptor de angiotensina o nefrilicina, los beta bloqueantes y mineralocorticoides. Ahora tenemos una cuarta barra, que es el uso de SGLT2, los cuatro pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero en respecto a SGLT2, no es solamente del corazón, es el riñón.
Y todos los estudios han demostrado que el uso de EMPA, CANA, DAPA, ERTU disminuye la progresión de enfermedad. Y lo que están viendo en la parte inferior de esta diapositiva es un compuesto en un metaanálisis de insuficiencia, de empeoramiento de la filtración de glomérulo, el doblaje de la creatinina en suero, el requerimiento de diálisis y muerte cardiovascular y muerte renal. El uso de SGLT2 disminuye este compuesto de complicaciones en casi un 40%. Y todos los estudios muestran, no importa cuál de ellos, que hay una disminución de un 30 a 40% del riesgo de enfermedad cardiovascular y de riesgo renal, progresión de insuficiencia renal. Y lo mismo que hemos visto en insuficiencia cardíaca. Estos medicamentos SGLT2 es efectivo en personas con y sin diabetes. En el DAPA-CKD, 2/3 partes de los pacientes tenían diabetes, 1/3 parte no tenía diabetes. 4.000 pacientes. En el EMPA-KIT de la mano derecha, la mitad de los 6.000 pacientes tenía diabetes y los otros sin diabetes. Y el efecto protector en progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular fue visto independientemente si hay una historia de diabetes o no diabetes. Esto ha hecho que el KDIGO y la Asociación Americana de Diabetes nos dice lo siguiente: SGLT2 se debe utilizar hasta personas que tienen una filtración de glomérulo mayor de 20. Hay que parar o no iniciar si tiene filtración menor de 20. Si hay diálisis, descontinuarlos. Actualmente hay unos estudios que están investigando el uso de SGLT2 en pacientes con diálisis. No están los resultados listos para ver. Y la metformina sigue siendo un excelente medicamento para disminuir los niveles de glucemia. Pero si tienes una filtración de glomérulo menor de 45 a 30, usa no más de 1 gramo al día. Si menos de 30, debes continuar, por supuesto, en diálisis lo mismo. Entonces, first line therapy. Metformina para bajar el azúcar y SGLT2 para prevenir la progresión del riñón. Y si esto no es suficiente, pues tienes los otros estudios, los otros medicamentos. Una cosa importante es no utilizarlos en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y estar consciente de que hay reportes de un aumento de incidencia de cetoacidosis diabéticas en los pacientes que tienen con SGLT2, especialmente que son ingresados al hospital y que tienen pobre ingreso calórico, que puede aumentar el riesgo de cetoacidosis diabéticas, especialmente en pacientes que tienen diabetes tipo 1. Bueno, y por último hablemos de GLP-1. ¿Qué es lo que sabemos? Pues son medicamentos que han estado en investigación en los últimos 50 años. He estado más de 20 años en circulación, ¿no es verdad? Comenzamos con de acción corta, actualmente tenemos de 1 vez por semana. Y los efectos beneficiosos son múltiples. Actúa aumentando la cantidad de insulina y disminuyendo la concentración de la secreción de glucagón. Entonces, esto hace disminución de la glucosa. Disminuye el apetito y el craving, ¿no es verdad? El deseo de comer, y disminuye el vaciamiento gástrico. Esto resulta en una disminución de peso, disminución de la concentración de glucosa. Pero actualmente sabemos que tiene efectos adicionales de protección cardiovascular y renal. En relación a la hemoglobina 1C, son tan potentes como la metformina. Disminuye la hemoglobina 1C entre 0,8 a 1,5%. Y la pérdida de peso a dosis de tratamiento de diabetes, pues aproximadamente de 2 a 4 kilogramos. Indudablemente esto ha hecho que nos usemos cada día más los GLP-1. Pero como dije anteriormente, el mayor efecto es en el beneficio cardiovascular. Aquí hay 3 estudios: el LEADER con liraglutide, el semaglutide y el HARMONY con albiglutide, que demuestra que estos medicamentos comparados con placebo disminuyen el riesgo de MACE, muerte cardiovascular, infarto del miocardio y stroke, en un 30 a 15%, en un 13 a 15%. Y un estudio metaanálisis reciente de diferentes estudios demuestra que el estimado
el conjunto de estimados de diferentes estudios reduce el riesgo cardiovascular y muerte cardiovascular en un 15%. Y hay diferencias en esto, pero todos ellos disminuyen el riesgo, especialmente stroke, que no fue demostrado con SGLT2. Y en este metaanálisis muestra que el leader, el sustain, el rewind tiene una disminución significativa. Mira acá el riesgo de stroke con el sustain, un 30%. Muerte cardiovascular de un 15%. Y también hay un mejoramiento de la función del riñón. En un metaanálisis reciente demuestra que hay una disminución de progresión renal, progresión de micro a macroalbuminuria, necesidad por diálisis, doblaje de la creatinina en el suero en aproximadamente un 15%. Entonces, hemos visto que en el año 2024 la Asociación Americana de Diabetes, debido a estos estudios, son claros. Si hay una persona que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, una persona que tiene edad mayor de 55 años de edad, que ya tiene enfermedad periférica vascular, que tiene múltiples factores de riesgo, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, debe de considerar el uso de un SGLT2 y un GLP-1. Si tú te preguntas, ¿cuál es mejor? No hay estudios, pero tenemos una publicación que sale dentro de pocos meses en JAMA, que demuestra que si tienes un aumento de riesgo cardiovascular, da exactamente igual si tú estudias un GLP-1 o SGLT2. Y la decisión es si quieres una inyección cada vez por semana o diaria o quieres una pastilla, o cuál es el acceso a los diferentes países del mundo entero. Tienes que decidir entre GLP-1 o SGLT2. Si tienes insuficiencia cardíaca congestiva, los estudios con SGLT2 son magníficos y es la droga de elección en personas que tienen diabetes y no diabetes, en personas que tienen bajo o gasto preservado de función del ventrículo. El SGLT2 es superior a GLP-1 en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y empezó en relación a la enfermedad renal crónica. Ahora recomendamos el uso de SGLT2 como primera elección, porque disminuye la progresión a insuficiencia renal terminal. Disminuye la ir de microalbuminuria a tu macroalbuminuria. Y sabemos que los que tienen macroalbuminuria tienen 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular. La recomendación actual es usarlos cuando tienen la tasa de filtración mayor de 20. Y en todas personas que tienen microalbuminuria debe estar con un inhibidor del ECA, ¿no? ¿Verdad? O un ARBs, y conjunto con un SGLT2. Y esto debe de ser hecho de una forma temprana. No esperar a que el paciente ya tenga una insuficiencia renal terminal porque no tenemos datos de eso, pero disminuye la progresión de la enfermedad renal. Y da lo mismo si usas o no usas metformina. Aquí está en la parte de arriba es el uso de SGLT2 en los pacientes con metformina o sin metformina con el uso de SGLT2. El efecto beneficioso en lo que es eventos adversos cardiovasculares es independientemente del uso de medicamentos. En la parte de abajo son GLP-1, es lo mismo. Hay una disminución de un 15% de eventos cardiovasculares y no hay diferencia si usas o no metformina. Y tampoco es cuál es el efecto si tienes una diabetes controlada o pobre controlada. En la parte de arriba es hemoglobina 1C menor de 8.5 o mayor de 8.5. El efecto protector cardiovascular de SGLT2 y SGLP1 es independientemente de la hemoglobina 1C o del uso de metformina. Entonces, creo que hasta aquí los datos nos dicen eficacia. Es sumamente importante controlar el nivel glucémico porque disminuye las complicaciones microvasculares. Pero a su vez, hay que tener cuidado con la hipoglucemia que aumenta los eventos cardiovasculares mayores, como lo vimos en el ACCORD. Y actualmente tenemos protección cardiovascular y renal demostrada con GLP-1 SGLT2. El futuro, yo creo que va a ser el tratamiento de la obesidad.
Ya pasamos 1 billón de personas, acaba de ser publicada este año, de personas que son obesos. En los Estados Unidos el 42% son obesos y está programado que dentro de muy poco tiempo la mitad de los americanos tendrán un índice de masa corporal mayor de 30. Pero es un problema global la obesidad. Y esto nos ha hecho que la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda pérdida de peso. Comenzar con pérdidas de peso 3 a 7%, son 3, 5, 10 kilos. Esto mejora la glicemia, mejora los factores de riesgo cardiovasculares. Si puedes, y lo ideal sería perder más de 10% de peso corporal, lo cual ha sido un problema. Pero tenemos datos claros por los últimos 20 años que no, si tú pierdes 2 a 3%, el riesgo de progresión de prediabetes o diabetes disminuye en la mitad. Si pierdes 5% o 5 kilos, el riesgo disminuye en más del 50%. Si pierdes 10 kilos, pues el riesgo de diabetes se va, desaparece. Y en personas que tienen diabetes de corta evolución, sabemos que muchas personas entran en lo que se llama remisión de diabetes, que es definida como una hemoglobina 1C menor de 6,5 sin tener la necesidad de tomar medicamentos. Entonces, en este estudio de España, dice que si tú pierdes 5 a 10 kilos, del Reino Unido, perdón, pierdes 5 a 10 kilos, el 30% deja de tomar medicamentos. De 10 a 15 kilos, 60%. Y si pierdes más de 15 kilos, o sea, 30 y más libras, el 80% deja de tomar medicamentos. El problema es cómo hacerlo, ¿no es verdad? ¿Cómo hacerlo? Los datos de pérdida de peso son increíbles. Pero en personas con diabetes sabemos que tú puedes bajar de peso, como fue hecho aquí en el Diabetes Prevention Program. Y a pesar de que continúas con tratamiento de obesidad, la mayor cantidad de personas gana el peso corporal, hasta cirugía bariátrica. Entonces, es difícil mantener el peso. La otra cosa que es importante es el hecho de que en dosis para diabetes o en dosis que se utilizan para el tratamiento de la obesidad con medicamentos anteriores, ya tú pierdes entre 3 y 5 kilos, lo cual es increíble, ¿no? Pero lamentablemente si dejas de tomar los medicamentos, tú ganas de nuevo el peso corporal en pocos meses. Eso ha hecho que muchos médicos pues no tomen la obesidad como un objetivo de tratamiento. Pero la vida nos ha cambiado después de los estudios recientes de dosis altas de GLP-1. Aquí tenemos que la semaglutida 2,4 miligramos en personas adultas con sobrepeso y obesidad y diabetes tipo 2, tú puedes perder entre 10 y un 15%. O sea, de 100 kilos, 85 kilos. El uso de tirzepatide en personas con obesidad sin diabetes puedes perder hasta un 22%. Y hay que tener en claro que las personas con diabetes pierden menos peso que las personas sin diabetes. En personas con diabetes tú pierdes 10, 12%. En personas sin diabetes 20 a 22, 24%. Parece que las personas con diabetes tienen una resistencia al efecto de GLP-1 en pérdida de peso. Y viene una gran cantidad de gentes en lo que llaman el pipeline, ¿no es verdad? Tiene uno que se llama retratrutide, que tiene una disminución de hemoglobina, no sé, de aproximadamente un 2% y una pérdida de peso de un 15 a 20%. Esto es una combinación de triple agonist y posiblemente va a haber una mayor cantidad de combinaciones. Por ejemplo, otra cosa es que vienen agentes de GLP-1 orales, el orforglipron, que lo puedes utilizar con o sin medicamentos que disminuye el peso corporal. Una tableta al día, 15% de peso corporal, 15 kilos. Y la lista de medicamentos que viene el tratamiento de la obesidad, pues sencillamente es larga. Nosotros hemos tenido la suerte de estar participando en varios de estos estudios. ¿Y qué es mi preocupación? Que si tú ves esta diapositiva y dices, yo quiero esto, ¿no es verdad?
Pero sabemos que si tú paras un medicamento de la obesidad, un GLP-1 o combinaciones duales o triple agonists, tú ganas el peso corporal en los siguientes 3 a 6 meses. Da mucha pena ver que una persona ha perdido 20 kilos, termina el estudio, lamentablemente se le puede dar más, y 3 meses, 6 meses después ha ganado nuevamente el peso corporal. Entonces, el medicamento para pérdida de peso debe ser posiblemente de por vida. La otra cosa es que tú pierdes pesos por los primeros 6 a 12 meses. Después del segundo año, lamentablemente, todos tienden a ganar el peso corporal. Entonces, ¿cuál va a ser el uso de estos tratamientos de obesidad? ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos guías para el futuro. Entonces, déjame concluir con lo que los americanos llaman take-home messages. La diabetes es la causa fundamental y principal de amputaciones, de ceguera y de insuficiencia renal. Y el control de glucemia disminuye este riesgo. La hiperglucemia se relaciona con complicaciones microvasculares, pero para complicaciones macrovasculares y en personas que ya tienen enfermedad cardiovascular y renal establecida, hay que manejar los factores de riesgo, la hipertensión, la obesidad, y hay que usar medicamentos selectivos que han sido demostrados que tienen una disminución del riesgo cardiovascular y renal, y esos son los SGLT2 y un GLP-1. La glucosa es importante. No olviden de utilizar, y no importa cuál medicamento ustedes utilicen, bajar el azúcar disminuye las complicaciones. Hay que evitar medicamentos asociados con hipoglicemia por aumento de enfermedad cardiovascular. Y aquí tenemos las sulfonilureas, que yo casi no las uso, o la insulina. Hay que disminuir el riesgo de hipoglicemia. Y hemos visto en los últimos años que hay que pensar en protección cardiovascular y renal. LP1, SGLT2. En insuficiencia cardíaca, siempre un SGLT2. En pacientes con o sin diabetes, con o sin bajo gasto, este tipo de medicamento SGLT2 disminuye las readmisiones en un 30%, disminuye la muerte en un 20%. Y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen una disminución de la filtración de glomérulo menor de 60, o que tiene albuminuria, debes de pensar utilizar un SGLT2, porque disminuye la necesidad de diálisis y la proyección renal. Y el futuro, como hablamos, es el control del tratamiento de la obesidad. Estamos verdes todavía, verdes, en cuáles son los algoritmos a seguir. ¿Qué hacer cuando tú pierdes de peso? ¿Cuál es la droga de mantención? ¿Y cómo puedes evitar la reganancia del peso en los pacientes con y sin diabetes? Sí, para terminar, quisiera agradecerles a ustedes por su atención y por seguir atendiendo, estar con nosotros en las presentaciones del Emory Diabetes Education Academy. Y darles gracias a toda la gente que trabaja atrás de todas estas presentaciones en nuestro grupo, el grupo TAMUE de España, que nos ha acompañado en los últimos años en la presentación de estos programas de educación. Muchísimas gracias.